Los temas que palpitan en la opinión pública nacional, quizá uno de los más importantes, la eliminación del peaje sombra. ¿Quiénes hicieron esa negociación que muchos han calificado como una vulgar estafa al Estado? Cerca de 26.000 millones invertidos en esta iniciativa y como que nadie sabe nada y nadie dice nada. ¿Qué dice la ley en torno a este tema? Cierto es, llega el segmento doctor Alberto Fiallo. ¿Qué dice la ley? Le escuchamos. Bienvenido, Fiallo. Gracias, Julio. Este es un tema que preocupa mucho a la población nacional, sobre todo porque siento que han existido retos para comunicar de qué se trata el peaje sombra. Precisamente. Y sobre todo, cuál fue el logro del Poder Ejecutivo, en este caso el gobierno, al llegar a un acuerdo. ¿Fue justo el acuerdo? ¿Para qué un acuerdo? Entonces, lo primero que hay que definir es qué es un peaje sombra. En este caso, para que se entienda claramente, es un peaje que se paga aunque pasen o no pasen los carros y paguen el peaje. Ingresos mínimos, algo así. EIMG, así es. Este es un contrato mínimos que se firmó con dos empresas. Este es un contrato que se llamó a licitación en el 1999. Banda. En el año, inmediatamente en el año 2001, se adjudicó. Sí. Banda. En el 2002 se aprobó. En el 2005 comenzó. Y en el 2008 comenzó la construcción y en el 2008 la operación. Ok. Un contrato que dice que para la construcción del Boulevard Turístico del Este y la Autovía del Este se iban a invertir 3 años en la construcción y 30 años en la operación y mantenimiento. La concesión. La concesión, 30 por supuesto. años. 3 años construyéndola y sí. 30 años la concesión. ¿Qué iba a pasar? Que iban a pasar una cantidad de vehículos y que eso va a generar un equilibrio contractual. Eso significa que era rentable para la empresa subvencionar, hacer ella misma la construcción y luego quedarse 30 años operándolo bajo unas ganancias mínimas. El excedente iba a ser del Estado Dominicano. ¿Pero qué pasó? Nunca se llegó a esa cantidad. Y el contrato tenía una cláusula que decía que cuando pasaban 2 meses y no se llegaba, cada 2 meses que pasaban, y no se llegaba a la cantidad de vehículos que tenían que pasar y pagar el peaje para generarle esos beneficios. El IMC, ingreso mínimo por circulación. Gracias. Sí. Pero no se lo ponga. Vamos a ponerse a la gente detallado para que la gente entienda perfectamente. A los Juan Bosch. Exacto. Si cada 2 meses se hacía un corte y si en esos 2 meses no se había alcanzado el mínimo de ingreso que la empresa esperaba y que acordó con el Estado Dominicano recibir, el Estado entonces subvencionaba. Hoy son 4.500 millones de pesos. Iban a ser. En el presupuesto, del 2022 sí, está la partida. Ya no va a ser. Ya no va a ser. Pero nos sirve para hacer un ejercicio. Ok. ¿Hasta cuándo teníamos ese contrato? Hasta el 2038, porque eran 30 años. Y recuerda que la operación, como te dije, inició en el 2008. Sí. Esos 30 años se los agregaron, doctor. Esos son 30 años y 3 meses. Porque eran 35. Ha ¿no? sufrido mucho, sufrió varias modificaciones. Pero te estoy diciendo, digamos que la pieza que quedó aprobada en el Congreso, con sus retos, porque también el abogado encargado de revisarlo también señala que hubo falsedades inclusive cometidas por un consultor jurídico en su momento. Eso te iba a Como preguntar, siempre. Fiallo, para que siempre. mantenga esa pregunta en la recámara. Exactamente. Entonces, para que la gente entienda, ¿qué fue lo que pasó ahora? Lo que pasó es que a nosotros nos faltaba, para que terminara esto, si pagábamos 4.500 millones de pesos anuales, hubiéramos tenido para terminar los 16 años que faltan, porque recuerda, Julio, que es hasta 2038 y estaríamos en el 2022, tendríamos que pagar 72.000 millones de pesos. El equivalente a... El equivalente a 72.000 millones de pesos. Okay. Oye, eso. 400 millones de dólares, que fue la transacción del presidente. 415. 410. 415, esto que le damos 420. Son cerca de 22.000, 23.000 millones de pesos, a una tasa del 57 por 1. ¿Qué significa eso? Que hay un ahorro de 50.000 millones de pesos, a lo que hubiéramos tenido que pagar. Ok. Pero esos 50.000 millones de pesos se traducen en 11 años. Yo no tengo ningún interés en resaltar o digamos que honrar la decisión del presidente. Mi opinión es completamente independiente. Te la digo con números. Sí. Nos ahorramos 50.000 millones de pesos. Pero eso se llama corrupción. Ahí voy. Eso Excelente. se llama corrupción. ¿Por qué no Claro. someten a quienes tuvieron que ver con eso en ese momento? Vamos a esperar que lo diga Fiallo, él es Completamente que de sabe. acuerdo. Ese era mi próximo punto. La indignación del pueblo dominicano que está cansado y de hecho, como hemos dicho aquí, ha desarrollado hasta un mal vivir con todo el que suena, todo ¿Qué es lo lo que que ha parece desarrollado? un mal vivir, Excelente. con todo lo que tiene que ver con la corrupción, inclusive llegando a niveles en los que no nos mostramos como dominicanos.
¿Qué pasa? Ciertamente estoy de acuerdo. Lo que se debe hacer es perseguir a las personas que cometieron actos de corrupción, según señala el propio abogado que revisó el contrato, para perseguirlos y buscar luego la nulidad del contrato. Por ahí un tema. ¿Cuál? El último acto administrativo, recuérdense que esto es por un acto administrativo. Usted firmó, usted convocó una licitación, por ejemplo, irregular. Usted adjudicó de manera irregular. Usted lo llevó al Congreso y aprobó de manera irregular. Todos esos son actos administrativos. Publicó en la Gaceta. ¿Qué ocurrió? Publicó en la Gaceta irregular. de manera irregular. Todos esos son actos administrativos, son actos, ¿verdad? Que cometió el gobierno, todos los partidos, por cierto. Las administraciones anteriores. Las administraciones anteriores, que el último fue en el 2008. Ay, ay, ay. ¿Dónde estamos? En el 2021. La ley dice que el plazo de prescripción significa que después de que pasa un tiempo ya el Estado no puede perseguir esa infracción. No hay Es de acción 10 penal años. en ese caso. No hay acción penal. Entonces, para declarar nulo el contrato, mira cómo es la cadena. Oye. Para declarar nulo el contrato, es necesario probar que el acto administrativo fue nulo de pleno derecho y solamente se puede hacer si se prueba una infracción penal. Espérate, Ivonne. Sí. La infracción penal que se puede probar ocurrió en el año 2008. La última hubiera ocurrido en el año 2008 o antes. Significa que pasaron más de 10 años. O sea, que no hay acción penal bajo ninguna circunstancia. Perseguir la nulidad de esos contratos hubiera sido imposible en el derecho local o inclusive en un arbitraje internacional, porque recuérdense que esto tiene una cláusula de arbitraje internacional. ¿Qué nos hubiera expuesto? Abogado, no, pero espérese, porque me va a dar una cosa. Si hay prescripción, sí, claro, si hay prescripción, si ya prescribió penalmente, ¿por qué entonces esa cláusula que se agregó al acuerdo que hizo el presidente Luis Abinader, en donde prácticamente se garantiza la impunidad de toda una retaíla de personas que actuaron durante cuántos años? No, yo no creo que se garantice la impunidad. Lo que pasa es que ciertamente, como dije desde que comencé, es que ha habido un defecto en comunicar las bondades del acuerdo. Porque lo que el pueblo dominicano siente es que, ellos no engañaron, uniéndose o digamos que arreglándose con una cantidad de funcionarios que cometieron actos de corrupción, y ahora nosotros tenemos que buscarle 400 millones de dólares que no dejan de ser 22 mil millones de pesos que dejan de ser para construir escuelas, hospitales, puentes que comuniquen Que se sometan a esas personas. Pero lo que yo estoy valorando es la decisión estratégica desde el punto de vista legal. Y desde el punto de vista legal, la decisión es estratégica. Y de hecho, nos ganamos 11 años y 50 mil millones de Esos pesos. fueron dominicanos indolentes, bien. que no les importa el futuro de Pero esta eso debe patria. comunicarse. Finalmente, Aridio, eso debe comunicarse. Sí, eso debe explicarse. Oye, Doctor Fiallo. oye, eso debe comunicarse. Eso Lo debe de la- decirse. lo ¿por del qué? gacetazo. Porque si no hay. Sí, porque Lo si del no hay una- gacetazo necesita ser Dame un explicado, segundo. Fiallo. Completamente. Debe ser explicado. Y nombrado por nombre. ¿Por qué? Porque si no hay condena por los tribunales porque se aprovecharon de un tecnicismo o del paso del tiempo, debe haber una condena O social. sea, que fue mala sangre el chivo. Eso demuestra que aquí hay corruptos favoritos Está bien, ok. en Claro. este país. Está bien, está bien. Hay corruptos favoritos. Me pregunta, O que doctor. tuvimos mucho tiempo. Finalmente, o que tuvimos pregunta, mucho tiempo. Me pregunta la siguiente. Finalmente, Aristide. El gobierno desistió de lo que tiene que ver con perseguir judicialmente a los responsables de esto. No desistió, no puede. Sí, lo dice, Sí, está en la prensa de hoy. pero como quiera, en términos prácticos no puede. Entonces, qué Manuel yo dice? quiero preguntarle a usted, al abogado Ducho, ya experimentado, En la materia. ¿tiene la oportunidad del Ministerio Público Independiente de demostrar en este caso su independencia? Lo que pasa es que no podrá, porque está limitado por el plazo de la prescripción. Ok. No podrá. Bien, Es un yo caso entonces- a perder. Sí, ok, finalmente. Ese es un meterse- elemento, perdóname Julio, Adelante. porque ese elemento para mí es totalmente nuevo. O sea, ese caso primió ni siquiera el Ministerio Público a una persona independiente, porque eso no fue al Congreso ahora, ese acuerdo que hizo el presidente. No podríamos nosotros decir, bueno, vamos a someter no se esto, puede. porque esto es como garantía de impunidad. No. Bueno, lo que pasa es que es un acuerdo extrajudicial. Es un acuerdo que no debe ir al Congreso, no tiene por qué ir al Ok. Congreso. El contrato sí tiene que hacerlo. Finalmente, Fiallo, si no hubiésemos ido a un arbitraje internacional, si no hubiésemos ido a persecución de esa corrupción, ¿iba a ser más la sal que el chivo? Definitivamente sí. Entonces, no más palabras, magistrado. El show sigue saliendo para todos. Es mejor